Muy buenas noches, abogada. Nosotros somos el grupo número 2 y ahora vamos a tener nuestro debate versus Finis versus Kelsen. Nuestro grupo está integrado por mi persona, Paulina Lucila Ramos Ríos. También está integrado por Nelva González, por Francis Geraldine Fuentes. Así que vamos a darle continuación al primer caso. El primer caso nos habla sobre que en el año 2009, en Honduras, varios miembros de las Fuerzas Armadas irrumpieron en la casa del presidente de la República y sin su consentimiento se lo llevaron a un aeropuerto y pues lo subieron a un avión y ese avión salió rumbo a Costa Rica. Que después de esto, ante la ausencia de un presidente en nuestra república, la presidencia tuvo que asumir a un presidente del Congreso Nacional, indicando que la presidencia no podía quedar vacante y que por la ley le correspondía asumir la presidencia. Entonces los miembros de las Fuerzas Armadas indicaron que la razón de su accionar se originó porque existía una orden de captura contra el actual presidente de la República y que para poder evitar todas las revueltas que hubieran en nuestro país, entonces decidieron expatriar al presidente. Así que vamos a darle continuación y va a quedar el primer equipo para que podamos comenzar a debatir. La primera pregunta es sobre si se podría aplicar la racionalidad práctica ante este caso, también si se puede justificar una acción contraria al derecho y también alegando la existencia de un bien básico. Así que le damos la participación a nuestra compañera Geraldine. Muy buenas noches, mi nombre es Francis Geraldine Fuentes Cabrera y en este momento vamos a hablar un poco sobre lo que sería la tesis de Finis, perdón, en cuanto a este tema. Es bastante interesante estudiar lo que dice Finis en este caso, porque en el contexto del derecho, Finis desarrolló una teoría conocida como el enfoque de los principios básicos prácticos o principios básicos del derecho natural, que sostiene que las leyes justas deben promover los bienes fundamentales del ser humano, como lo son la vida, la amistad, la religión y la verdad. Esta perspectiva busca integrar la razón práctica con la ley y la moralidad, ofreciendo una estructura normativa que sea universalmente aplicable y que respete la dignidad humana. En este caso, John Finnis no tiene una posición específica directamente sobre la expatriación violenta en sí misma, en sus escritos principales sobre lo que es el derecho natural y la ética. Sin embargo, su enfoque general sobre la moralidad y la ley proporciona algunos principios que podrían aplicarse a situaciones de violencia y expatriación en este caso. Em, Esto sería un poco de mi aporte a lo que vendría siendo la primera parte. El micrófono, compañero. Bueno, siguiendo con el debate, pues damos continuación al segundo equipo. Según la teoría de Kelsen, ¿qué actuación habría sido correcta? En el inciso A está cumplir con la orden de captura, aunque hubiesen revueltas, o en el inciso B, que es expatriar al presidente de la República, tal como se hizo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar continuación, primero con la compañera Nelva González. Buenas noches, mi nombre es Nelva González. Y con respecto a la pregunta, ¿verdad? En el primer caso que estábamos mencionando con la captura que le dieron al presidente Zelaya en aquel tiempo, cuando se dio el golpe de Estado, pues que la pregunta se refiere a qué actuación habría sido correcta si cumplir con la orden de captura, aunque hubiese habido revueltas, o expatriar al presidente de la República tal como se hizo.
En este caso, pues la respuesta a esta pregunta, pues la más correcta sería cumplir con la orden de captura, aunque hubiesen habido revueltas, ¿verdad?, en la población, porque basándonos en la teoría según Kelsen, pues la acción que tomaron las Fuerzas Armadas, pues no fue la correcta de expatriar al presidente, porque em, según la norma, pues no era una norma legal válida. Porque según que él se nos habla en este caso que para poder aplicar una norma pues debe ser considerada pues como válida. Y en este caso pues considero igual viéndolo desde el punto como que él se lo ve, que para poder haber hecho esto pues se tendría que haber hecho un juicio político, en este caso al presidente Zelaya, para continuar con una medida, no llegar directamente y sacarlo de la casa. Esto es antijurídico, pues totalmente, Ok, abarcando un poco solamente. el Pues. tema, eh, Hans Kelsen pues desarrolló la teoría de lo que conocemos como la teoría pura del derecho, que esta teoría se centra en todas aquellas normas jurídicas como lo que es un sistema de reglas, que estas reglas se deben de cumplir y obedecer sin importar todas aquellas condiciones que hayan morales, también todas aquellas condiciones políticas o también todas aquellas condiciones sociales. Entonces, según Kelsen, la validez de una norma se debe determinar por su creación y conforme a todas estas normas superiores dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. En el primer caso que nos ponen aquí, cumplir con la orden de captura. De acuerdo al principio de legalidad, entonces, en la teoría de Kelsen, este principio es fundamental, ya que se debe de obedecer a esta legalidad. Si la orden de captura fue emitida conforme, digamos, a las normas jurídicas que nosotros tenemos en nuestro país, entonces se debía de actuar. Entonces, esta acción que cometió, digamos, las Fuerzas Armadas de ejecutar, esto sería correcto, ¿verdad? Si está en en nuestras normas. Entonces, la legalidad de la orden justifica que la acción, sin importar todas aquellas posibles consecuencias, ya sean sociales o también consecuencias políticas, no importa eso, sino que se debe de actuar según las normas. También otra es sobre las jerarquías normativas que hay. La teoría pura del derecho establece que las jerarquías normativas, donde cada norma debe de derivar según su validez de una norma superior, ¿verdad? Si la orden de captura es válida según las jerarquías de las normas, entonces esta debería de ser cumplida. Otro punto de vista en esta pregunta es también las posibles revueltas que nos dicen ahí, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva que Kelsen tiene, las posibles revueltas y también todas aquellas consecuencias sociales que se van a vivir no deben de influir en lo que es la ejecución de la norma. Entonces, esta norma jurídica debe de ser aplicada tal como está estipulada en las leyes. Y también, luego con la segunda, esta pregunta que nos están planteando, si expatriar al presidente fue algo legal, pues lo sabemos que esta acción que tomaron las Fuerzas Armadas, perdón, eh, tiene mucha falta de base legal, ya que la acción de poder expatriar a un presidente sin un proceso adecuado puede considerarse contraria a lo que es al derecho, si no se está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico como una medida válida para que se cumpla. Entonces, la teoría de Kelsen viene a rechazar cualquier acción que no tenga una base legal, no, una norma jurídica válida. Incluso también si se argumenta que es por un bien mayor, tampoco lo vale. Entonces, otro punto de vista aquí mismo en esta pregunta sería la seguridad jurídica. La expatriación del presidente que estuvo en ese momento sin una fundamentación jurídica, entonces eso socava lo que es la seguridad jurídica y también el principio de legalidad. Entonces, Kelsen, él nos enfatiza de que todas las acciones de un Estado deben estar basadas en lo que son las normas jurídicas para poder mantener
en primer lugar, la coherencia y en segundo lugar también la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, podemos decir que desde la perspectiva de Kelsen, la mejor acción que se tuvo que haber cumplido fue la orden de captura, ya que ésta sí sigue ese ordenamiento jurídico legal y en base a nuestro sistema jurídico del país, valga la redundancia. Y también expatriar al presidente sin una base legal no se va a justificar solo en teoría, sino que ya no se ajusta a lo que son las normas establecidas. Entonces, el cumplimiento de la ley debe de ser prioritario primeramente para poder mantener esta estructura y la coherencia del ordenamiento jurídico. Así que vamos al segundo caso. Este caso dice... Solamente, compañera, perdón, solamente quiero agregar que de acuerdo a lo que, solamente un poquito de acuerdo a lo que enfatiza lo que es Finis en cuanto a la dignidad humana, Sí. que está inherente de cada persona como fundamento de la ética y cualquier acción que degrade o viole esta dignidad como la expatriación forzosa violenta sería contraria a su enfoque de la ley natural que busca proteger y promover el bien humano integral y los principios prácticos básicos. Según Finis, la racionalidad humana implica la adopción de principios prácticos básicos que son intrínsecamente buenos y que orientan nuestras acciones hacia el bien común. Estos principios incluyen el respeto por la vida, la integridad física y la moral, y la búsqueda de la verdad y la justicia. La violencia y la expatriación forzosa podrían violar estos principios básicos al poner en peligro la seguridad, así que también como la dignidad de las personas afectadas. También hay que recordar que en toda la que es la teoría por parte de Finis hablan de lo que son las leyes justas, que argumentan que deben estar fundamentadas en principios morales objetivos y promover el bien común. La violencia y en este caso lo que fue la expatriación a menudo son contrarias a estos principios, ya que implican el uso ilegítimo de la fuerza y pueden no tener una base moral suficiente para justificar lo que sería la privación de derechos fundamentales como la libertad de residencia y la pertenencia a una comunidad. Em, Aunque Finis no aborda específicamente lo que es la expatriación violenta en su obra de manera explícita y su enfoque ético y jurídico sugiere que tal acción sería problemática desde la perspectiva del derecho natural y la moralidad, especialmente si no está justificada por razones legítimas y proporcionales. Gracias, compañera. Y en este caso, compañera, también que mencionábamos con respecto a la teoría de Kelsen, pues aquí pues en el caso de Mel Zelaya, como estábamos hablando de por qué habían tomado la decisión de llevárselo, pues sin pensando en la revuelta de la sociedad, pero según Kelsen, la legalidad y la legitimidad pues deben mantenerse independientemente de las consecuencias políticas y sociales. Siempre deben prevalecer las normas, pues, no tanto pensando en las consecuencias, pues, que viene a provocar a la sociedad. Por eso es que la posición, pues, con la teoría de Kelsen, que nada más basándose en las normas. Sí es. Bueno, en el siguiente caso, número 2, nos dice que una mujer fue violada y como consecuencia de ello quedó embarazada. Entonces la mujer decide abortar y acude a un médico y para ello el médico le indica que no está permitido el aborto y decide no practicarle el procedimiento. Entonces dice que la mujer acude ante otros médicos y se determina de que su vida corre peligro y si continúa con el embarazo, entonces es pues porque es un embarazo de alto riesgo, por lo que es recomendable sería que abortaran y que ante ello la mujer dice que acude al juez para que éste autorice la realización del aborto, pero el aborto no está permitido dentro del país. Entonces, las preguntas para el primer equipo sería, la primera, desde el punto de fin, sería posible considerar que la mujer puede abortar y hay que fundamentar. La segunda pregunta es, ¿el primer médico actuó correctamente en su actuación es jurídica o es moral? Así que le damos la palabra a la compañera Geraldine.
Ok, este es un tema creo que bastante controversial en el país. Se ha tratado de mil maneras y la verdad es que siempre llegamos a lo que es el mismo punto en donde no existe lo que sería la despenalización del aborto en lo que sería nuestra legislación. Pero si lo tomamos desde el punto de vista de Phoenix, creo que en este momento podríamos decir que no se trata de un conflicto de derechos y tampoco se trata de elegir como afirman varias corrientes favorables a la completa despenalización del aborto, entre los que serían los derechos de la madre y los que serían los derechos del niño. Porque si puede tener, por cierto, que sobre el cuerpo de la mujer, eh, quien decide es la madre, quien decide es la mujer, se puede válidamente preguntar sobre el cuerpo del pequeño ser que alberga en su vientre, ¿quién decide? Y la única forma de eludir esta respuesta es quitándole lo que sería la entidad al feto, sacándolo de su lugar de titular de derechos o poniéndolo en una especie de categoría subhumana. Y tal acerto es no solo carente de sustento científico, sino fundamentalmente arbitrario y por ende antijurídico. Y también en este se puede presentar lo que sería el punto de vista de lo que sería el autor, en este caso que es Finis, y cree que efectuar un análisis de aborto, por así decirlo, tomando como punto de partida la determinación de un momento hasta el cual se puede abortar, lícitamente sería un error, pero también resultaría un error establecer la condición de permanencia o no del feto en el útero de la madre en la exclusiva voluntad de esta. Si se admite como cierto que existe vida desde el momento mismo de la concepción, perdón, no hay razones para elegir entre la vida de la madre y la vida del niño, no por lo menos que dependan de la voluntad de la madre, que es quien puede actuar sobre el cuerpo y la vida del no nacido. Y es bastante controversial este punto porque aquí es donde se manifiesta la diferente tipificación de lo que sería el aborto, porque tiene respecto del homicidio, el aborto es un asesinato liso y llano, porque existe personas desde el momento mismo de la concepción. O sea, desde que el espermatozoide fecundó el óvulo, nosotros pasamos a ser una persona y de tal forma constituyen palabras del mismo fines un atentado grave contra uno de los bienes humanos básicos, que es la vida. La fijación de cualquier otro momento para determinar tal inicio de la condición de humanidad se ha establecido como arbitraria a la luz de los avances científicos en la materia. Además, sostiene que es un asesinato grabado por dos razones que estima ostensibles, que la primera es el vínculo. La propia madre es la que pone fin a la vida de su hijo se desprende de él como lo hace con cualquier otra cosa que le molesta. Y la segunda es el estado de indefensión de la víctima. El niño que permanece arropado en el tibio seno de su madre, nutriéndose de su savia y no espera de ella más que protección. Y no puede hacer nada más que esperar a crecer para salir a la vida, en este caso extrauterina, al momento oportuno. Y sin embargo, ese momento no va a llegar porque se estaría cortando esa vida. Y por último, concluye Finis que el aborto es un hecho indefendible. Y no es, considero que no se trata de un derecho de la madre en virtud de atentar contra uno de los bienes humanos básicos. No se trata tampoco del ejercicio de una porción de libertad, sino de un acto de disposición sobre el propio cuerpo porque en dicho acto se involucra el cuerpo de otro ser. No se trata de rechazar invasiones de espacios para los cuales no se ha dado permiso, dado que el nonato no ha invadido voluntariamente espacio alguno. No se trata de suprimir un derecho de inferior jerarquía por otro de una superior, dado que ambos seres poseen igual dignidad y por lo tanto igual derecho sobre su integridad física. Se trata simplemente de un acto criminal, de un acto injusto, cuya antijuricidad no cambiaría en caso de ser despenalizada su práctica, lo cual no solo no implicaría un avance en materia de derechos, sino por el contrario, un evidente retroceso en lo que vendría siendo el derecho y sobre todo los derechos humanos. Gracias.
Bueno, entonces le vamos a dar continuidad el segundo equipo. La primera pregunta nos dice, desde la teoría de Kelsen, ¿sería posible considerar que la mujer puede abortar? Entonces aquí debemos de fundamentar. Y la segunda pregunta es, desde la teoría de Kelsen, ¿el primer médico actuó correctamente? Eh, Segunda pregunta, ¿su actuación es jurídica o es moral? Así que le vamos a dar primero la participación a la compañera Nelva. Con respuesta al siguiente caso, pues siempre como mencionaba la compañera, al inicio que todos tenemos ese conflicto, ¿verdad? Conflicto interior de que si está bien o está mal y nos basamos siempre en la moral y en las cuestiones religiosas, ¿verdad? Que atentar contra la vida de un menor, de uno nacido, pues es algo que nos lleva a pensar en muchas cosas, a meditar, a pensar que es un asesinato y pues la ley, las leyes de nuestro país pues igual nos hacen mención sobre lo mismo, ¿verdad? Que el aborto no es legal y basándonos en la teoría de Kelsen, pues eh, aquí pues Kelsen igual nos menciona que todo, todo él lo basa en esta pirámide que va sobre normas, ¿verdad? Que una norma va sobre la otra y cuando se trata de la vida humana, este, pues la ley nos menciona que la vida humana pues es un bien protegido. Y respondiendo a la pregunta del médico que si actuó correctamente, pues según la teoría de Kelsen, el médico actuó correctamente porque se estaba basando en una norma donde nos dice que el aborto es ilegal en nuestro país y él no actuó de una manera moral, sino de una forma jurídica, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, pues el médico sí estaba actuando de una manera correcta. Y con respecto a la otra pregunta, que también igual lo que estábamos contestando, que sí estaba actuando de una manera jurídica y no de una forma moral, como otros médicos, ¿verdad? Que cuando ella se dio cuenta que el médico no le iba a ayudar en esta situación, entonces lo que hizo fue irse a otros médicos a ver si la podían ayudar en algo. Y tal vez pues hay médicos que se prestan a hacer este tipo de trabajo, pero no con la intención de cumplir las leyes y seguir una norma. Entonces, en este caso, pues eso es lo que aportaríamos, compañero. Bueno, abarcando un poco más el tema, en primer lugar, ¿verdad? La pregunta que nos pone que si sería posible considerar que la mujer puede abortar, ¿verdad? Según nuestra normativa jurídica y también según Kelsen, pues la consideración de que esta mujer puede optar depende de la validez de las normas, ¿verdad? Del ordenamiento jurídico que hay en nuestro país y también si el aborto no está permitido en nuestro país, como actualmente lo está, como sabemos que el artículo 59 de nuestra Constitución dice que la persona humana es el fin supremo. Entonces, vemos que la persona humana es como es en lo que se basa toda nuestra constitución hondureña. Entonces vemos que la vida de estas personas, como hablaba la compañera también de la concepción, ya viene desde el momento, digamos, de que el espermatozoide llega al óvulo. Para nosotros, según nuestra normativa, ya hay vida. Entonces, según Kelsen, si no está permitido en nuestro país el aborto, entonces cualquier acción para realizar un aborto sería ilegal. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? La legalidad es la medida principal en lo que es la teoría de Kelsen, como lo hemos venido recalcando. También en el caso habla de que esta mujer hizo una solicitud ante un juez y si la mujer solicita una autorización, digamos, para poder abortar debido al riesgo de que ella presenta, entonces la decisión del juez también debe de ser fundamentada en derecho, en nuestro marco jurídico que está actualmente. Y si el ordenamiento, digamos, de nuestras leyes no permite estas excepciones,
para que el aborto se cumpla, entonces el juez, él no puede autorizar en ningún momento que ella aborte, independientemente, ya sea una circunstancia de que ella esté grave, de que atente contra su vida ese embarazo, ella no puede y tampoco este juez puede ordenar de que se ejecute el aborto. También el derecho no puede ser modificado eh, por consideraciones extremas que sucedan en el diario vivir. También la segunda pregunta, ¿verdad? La actuación del primer médico, ¿verdad? Entonces, la acción del médico es de que él se negó a realizar, ¿verdad? El aborto, porque está prohibido. Entonces, en su acción jurídica es correctamente, según la teoría de Kelsen. Entonces, la actuación de este médico se va alineando con lo que es la normativa legal que hay en nuestro país y por lo tanto es una aplicación también correcta en lo que es el derecho. En la teoría de Kelsen, el médico puede tener varias razones, ¿verdad? Para su decisión. Desde la perspectiva de Kelsen, perdón, lo que importa es que sea de conformidad con lo que es el ordenamiento jurídico y también la distinción entre la moralidad y también lo que es el derecho, ya que es en la clara teoría que él nos expone, la validez de la norma siempre va a estar por encima de todo. Entonces depende de su contenido moral, sino de su creación conforme a las normas. Entonces, desde esta perspectiva, la mujer no puede abortar si la ley no lo permite. Entonces, si el primer médico actuó de una forma correcta al negarse y también se ajustó a lo que es la normativa vigente para la actuación del médico, también que es jurídica, independientemente de las consideraciones morales que hayan. Así que damos por concluido nuestro debate y espero que haya sido muy buena la presentación.